Imaginen por un segundo que el mundo se detiene por completo, que el aire se vuelve tan pesado que cada bocanada les quema los pulmones. Imaginen que la persona en la que más confían en este planeta, el hijo que alimentaron con su propio cuerpo, al que le enseñaron a hablar, el que juró protegerlos cuando el peso de los años les doblara la espalda, los mira a los ojos con una sonrisa ensayada mientras prepara, paso a paso, su final. Imaginen ser abandonados en la inmensidad de un monte salvaje, donde el silencio esmeralda solo es roto por el rugido de las fieras, teniendo como única compañía a dos niños pequeños que lloran de hambre y frío bajo una luna indiferente. ¿Qué harían si descubrieran que su propia sangre, su propio hijo, puso precio a su cabeza a través de un seguro de vida? Lo que están por escuchar hoy no es solo una historia de traición, es una odisea de supervivencia sobrenatural, un testimonio de la fuerza del espíritu humano y una justicia que tardó 3 noches en llegar, pero que cayó como un rayo implacable sobre los culpables. Quédense conmigo hasta el último suspiro, porque lo que sucedió cuando esa abuela regresó de entre los muertos para entrar en la delegación de policía, cambiará para siempre lo que ustedes piensan sobre el amor, la lealtad y los límites de la maldad humana. Doña Mercedes era una mujer hecha de tierra, sudor y fe. Sus manos, nudosas y desgastadas por décadas de frotar ropa ajena en tablas de madera dura, eran el mapa de una vida entera de sacrificios silenciosos. Ella no conocía de lujos ni de vacaciones, pero conocía el valor sagrado de la palabra dada. Su hijo, Carlos, era su mayor orgullo, su sol y su luna. O al menos eso creía ella mientras le curaba las rodillas raspadas cuando era niño, o pasaba noches enteras en vela, de rodillas frente a un altar, rezando por sus fiebres. Ella pensaba que había sembrado amor en un campo fértil, pero en el corazón de Carlos solo había crecido una maleza asfixiante de codicia y resentimiento. Todo comenzó una tarde sofocante cuando Carlos llegó a la modesta casita de su madre con una propuesta que, en sus labios, sonaba a bendición celestial. Acompañado de Beatriz, su esposa de gestos finos pero mirada de hielo, lanzaron la carnada con maestría. Dijeron que la ciudad los estaba asfixiando, que las deudas eran una soga al cuello, y que debían vender la casa de la abuela para comprar una finca próspera en el monte, un paraíso donde los nietos, Lucas y Sofía, crecerían libres y sanos. Mercedes dudó, pues esa casa era su único refugio, el lugar donde guardaba las cenizas de su esposo y los ecos de toda una vida. Sin embargo, el amor por sus nietos la hizo ceder ante la presión de su hijo. Firmó papeles que no entendía, documentos redactados en un lenguaje legal oscuro que ocultaban la transferencia inmediata de todos sus bienes a nombre de Carlos, y lo más siniestro, una póliza de seguro de vida que cubría accidentes fatales en zonas de difícil acceso. Ella no sabía que estaba firmando el cheque que Carlos usaría para pagar su vida de apariencias una vez que ella fuera borrada del mapa. El día de la partida, el cielo estaba encapotado, de un gris plomo que parecía advertir la tragedia. Carlos estaba inusualmente nervioso, fumando un cigarrillo tras otro con las manos temblorosas. Mercedes notó con extrañeza que no habían empacado los muebles ni las fotos viejas. Pero él mintió sin pestañear, asegurando que el camión de mudanza saldría al día siguiente. Subieron al viejo sedán, y a medida que se alejaban de la carretera principal y se adentraban en las brechas olvidadas del monte, el paisaje se volvía hostil y opresivo. Las ramas secas de los árboles golpeaban los cristales del auto como dedos esqueléticos que querían entrar para avisarles del peligro. El silencio de Carlos era absoluto. Un silencio de piedra que cortaba el aire. De pronto, en un plató desolado y cubierto por una neblina densa que lo tragaba todo, el auto se detuvo con un estruendo metálico. Carlos fingió que el radiador se había roto, y con una actuación digna de un villano de tragedia, convenció a su madre de quedarse allí con los niños, mientras él bajaba a pie supuestamente por ayuda.
Le dio un beso frío en la frente a cada niño, un beso que sabía a despedida de muerte, y se perdió entre la bruma blanca. Pasaron las horas, el sol desapareció tras las cumbres, y el frío empezó a calar los huesos de la anciana y los pequeños. Mercedes gritó el nombre de su hijo hasta que la garganta le ardió, y su voz se volvió un susurro ronco, pero solo recibió como respuesta el eco burlón de las rocas y el aullido de los depredadores. Al amanecer, al buscar algún rastro de Carlos, encontró la carpeta de cuero de su hijo tirada entre los helechos. Al abrirla, el mundo se desmoronó bajo sus pies. Allí estaban los términos del seguro de vida que mencionaban específicamente muerte por exposición en zona silvestre. Carlos no se había perdido. Los había llevado a ese matadero verde para que el monte hiciera el trabajo sucio por él. En ese instante de dolor infinito, el corazón de Mercedes se transformó en acero templado. La supervivencia dejó de ser un deseo para convertirse en una guerra santa. Mercedes recordó las enseñanzas ancestrales de su abuelo sobre cómo leer la naturaleza. Sabía que si se quedaban en el camino, morirían de sed o frío. Así que cargó a la pequeña Sofía en su espalda, usando tiras rasgadas de su propio vestido para asegurarla. Tomó la mano de Lucas y se internó en la espesura virgen. Durante 3 días y 3 noches de agonía, Mercedes fue protectora, proveedora y guía espiritual. Comieron raíces amargas que ella masticaba primero para asegurarse de que no fueran venenosas y bebieron el rocío acumulado en las hojas grandes. En la segunda noche, los ojos amarillos de un puma acecharon su refugio improvisado entre las rocas, pero Mercedes, armada con una rama encendida y un grito que no parecía humano, ahuyentó a la bestia con la ferocidad de una leona. Sus pies estaban en carne viva, cada paso era un martirio, pero no se detenía. Incluso, cuando Sofía empezó a delirar por la fiebre alta, Mercedes cortó su propia piel con una piedra afilada para que la niña pudiera lamer la humedad de su sangre y no sucumbiera a la deshidratación. Era el sacrificio máximo de una madre que se negaba a enterrar a su descendencia. Al tercer día, exhausta, con la visión borrosa y al borde del colapso total, escuchó el rítmico sonido de un hacha golpeando madera. Eran leñadores que, al verla salir de la maleza cubierta de barro, sangre y hojas secas, pensaron que estaban ante una aparición fantasmal del bosque. Mercedes no lloró, ni se desmayó. Solo entregó la carpeta ensangrentada y exigió con una autoridad que helaba la sangre que la llevaran de inmediato a la ciudad, pues tenía una cita inaplazable con la justicia. Mientras tanto, en la capital, Carlos y Beatriz daban un espectáculo deplorable de falso luto ante las cámaras de televisión, fingiendo entre lágrimas que la abuela y los niños se habían perdido durante un inocente paseo familiar por el monte. El clímax de esta historia ocurrió en la oficina del comisario principal, donde Carlos estaba a punto de firmar la declaración necesaria para iniciar el millonario cobro del seguro. En ese preciso instante, la puerta se abrió de par en par con un golpe seco y entró Mercedes. No entró como una víctima quebrantada, sino como una jueza implacable. El silencio en la sala fue tan profundo que se podía escuchar el latido del corazón de los presentes. Carlos dejó caer la pluma. Su rostro se volvió gris como la ceniza, y sus ojos se desorbitaron de terror, mientras Beatriz caía al suelo gritando que era un fantasma que venía por ellos. Mercedes caminó lentamente hacia la mesa. Puso la carpeta de cuero manchada de barro y sangre frente al comisario, y miró a su hijo directamente a los ojos para decirle, con una voz que parecía venir del más allá, que el monte la había devuelto para cobrar su deuda, y que a partir de ese momento el infierno sería su único hogar. Carlos y Beatriz fueron arrestados en el acto y condenados a la pena máxima por intento de homicidio y fraude. Mercedes recuperó su casa y hoy vive en paz, criando a sus nietos en un jardín lleno de vida.
Esta historia es un recordatorio eterno de que no hay oscuridad suficientemente profunda que pueda ocultar una traición familiar, ni monte suficientemente vasto que pueda detener el amor indomable de una abuela. Si este relato ha impactado tu alma y te ha hecho reflexionar sobre los valores de la familia, no te vayas sin dejar tu like, pues eso ayuda a que esta lección de vida llegue a cada rincón del mundo. Cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que existe el perdón para un hijo que planea algo tan atroz? ¿Desde qué parte del mundo nos estás escuchando hoy? Queremos conocer a nuestra audiencia. Si eres nuevo en el canal y te apasionan estas historias reales que nos dejan una enseñanza profunda, suscríbete ahora mismo y activa la campanita de notificaciones para no perderte nuestro próximo relato. Gracias por acompañarnos hasta el final. Y recuerda siempre, honra con cada uno de tus actos a quien te dio la vida. Hasta el próximo video.